Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que responder la pregunta de cuál es el objeto, el problema, digamos, que uno quiere resolver, es fundamental para entender desde qué lugar vamos a estudiar el fenómeno, desde qué lugar vamos a estudiar. Nosotros, en esta cátedra, teniendo en cuenta el programa de estudio de la facultad, el programa de estudio de la materia, vamos a estudiar la economía desde la perspectiva neoclásica. ¿Sí? Eso es importante. La perspectiva neoclásica es la perspectiva principal de la economía, la corriente principal, la que estudia la mayor cantidad de gente, la que se estudia en la mayor cantidad de universidades del mundo, la que generalmente es la que todo el mundo se aproxima o ingresa al estudio de la disciplina económica a través de la corriente neoclásica, que es la que estudiamos nosotros. Y le hago esta aclaración porque lo que le quiero decir es que existen otras alternativas para estudiar economía, desde otras perspectivas teóricas, que nosotros no vamos a ver. Obviamente, no es que no haya otras. Hay otras, ¿sí? Y nosotros, dentro de todas, estudiamos esto. ¿Sí? Generalmente la gran mayoría, todas las facultades de ciencia económica del país estudian esto. Dentro de esta perspectiva neoclásica, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a querer resolver? Y por ahí hay algunos que lo dijeron hoy, ¿sí? Dentro de lo que habían dicho, dentro de lo que habían manifestado, por ahí alguien dijo, no me acuerdo quién en este momento, que el problema que intentaba resolver la economía era la escasez. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué es un problema la escasez? ¿Con qué significa que la escasez sea un problema? Porque es una mala distribución de los recursos y a las personas, a la población le perjudica, creo, no sé. Néstor dice hay una mala distribución de los recursos. Puede Para ser. mí es un factor que afecta directamente a todo, La existencia a toda limitada. economía. Es un factor que afecta a la economía, ¿está bien? ¿Quién más? La existencia limitada o insuficiente de algo también. La existencia ilimitada o insuficiente de algo, ¿está bien? Pero ¿por qué es un problema? El mal consumo. El mal consumo. Porque afecta a la población, afecta a la economía de la población. Pero ¿de qué forma afecta la escasez a la población? Porque si algo escasea, profe, porque si algo Y escasea no puede satisfacer las necesidades. claro, Bueno, ahí satisfacer nadie las creo que fue la que necesidades dijo, básicas. ahí Nadia fue la que dijo algo interesante. Si hay Sí, escasez, profe. no se pueden satisfacer necesidades, ¿no? Eso que dijo no es menor, ¿sí? Entonces, la primera cuestión acá es que las personas tienen necesidades. Ese es un concepto, es una idea central. Las personas tienen necesidades. Todos y todas tenemos necesidades. La pregunta que viene ahí, pues cada cosa que digamos va a desprender una nueva pregunta. Lo que decimos, pregunta y así. Y vamos a ir respondiendo preguntas hasta que respondamos las que necesitamos para armar el concepto. Bien, las personas tienen necesidades, dice Nadia. Entonces mi pregunta es, ¿qué son las necesidades? Las cosas que nos faltan o lo que queremos. Las cosas que nos faltan o que Lo queremos. que queremos no es una necesidad. Es una necesidad. Profe, ahí puede entrar también lo que es oferta y demanda. Puede entrar un montón de cosas, pero todavía nos Profe, falta yo para saber diría lo que es la que es, oferta. Yo lo que pregunto es, profe, yo diría Claro, pero que es es como algo que necesitamos para sobrevivir o para sustentarnos. Sí, las necesidades básicas como una casa, ropa, comida. Las necesidades primarias vendrían a ser eso. la necesidad primaria. ¿Pero qué es una necesidad?
Todavía no me contestaron qué es una Una necesidad. carencia o una escasez de algo. La falta de algo puede ser, profesor. Bien. Que las necesidades son limitadas y los recursos son limitados. Yo no quiero respuestas que puedan leer de algún apunte que están viendo. Eso no me interesa porque yo sé que todos ustedes saben leer. Yo ya sé que todos saben leer. Les juro que sé que saben leer y les juro que ya sé que saben aprender de memoria cosas. Lo que yo necesito es que vayan entendiendo por qué es el concepto de economía. Porque ustedes tienen que aprender a pensar como economistas para resolver cualquier problema. Porque si pretenden atender de memoria, estamos complicados. La necesidad es una sensación, dijo Agustín, y creo que Perla también dijo, de que algo te falta. A vos te falta algo. Sí, profe, la falta de algo. Por ejemplo, a las... ¿Qué hora son? Las 3 de la tarde, alguien puede decir que tiene la necesidad de dormir, ¿sí? Siente sueño, por ejemplo. Si alguien no almorzó, ¿qué va a sentir? Hambre. Entonces, el hambre... Justamente, profe, estoy... Nadie está sin comer. El hambre es una necesidad, ¿sí? La falta de sueño es una necesidad. Y así hay un montón de sensaciones de que algo te Los falta. medicamentos. Los medicamentos. Claro, cuando está enfermo. Cuando no está enfermo, ni sentí que te faltan medicamentos. Pero cuando está enfermo, decís, che, estoy enfermo, me duele la cabeza. Necesito que me deje doler la cabeza. Bueno, tenés tal medicamento. O sea, la necesidad es una sensación de que algo te falta. ¿Sí? ¿Cómo se satisfacen las necesidades? ¿De qué manera yo satisfago la necesidad o el hambre, por ejemplo? Comiendo. Comida. Muy bien. ¿De qué manera satisfago la necesidad o el sueño? Durmiendo. Durmiendo. Bien. Durmiendo. Para satisfacer el hambre necesito comida. Para satisfacer el sueño necesito Dormir. dormir. Para dormir necesito algo. Una cama. Una cama, una sábana, así, lo que sea. Pero necesito, no sé, algo. O en el Una piso. cama, un colchón, ¿sí? Lo que sea, Una no, hamaca profe. paraguaya. Ir a Hay un dormir montón de nomás. lugares donde se puede dormir. Ahora, supongamos que estamos en verano, no, en invierno, pero en un día de sol. Supongamos que estamos en invierno en un día de sol. Estamos en un lugar, en una casa con patio, ahí qué sé yo, cerca de... No en un lugar con patio que tiene árbol. Supongamos que hay 2 personas y hay una hamaca paraguaya. Una persona tiene hambre y hay un montón de árboles de mandarina. Y otra persona tiene sueño y hay una hamaca paraguaya. Entonces, hay uno en la hamaca paraguaya, puede sentarse a comer mandarina bajo el sol o puede acostarse a dormir. ¿Qué pasa? Si una de las personas se acuesta en la hamaca paraguaya a dormir, ¿qué pasa con la otra persona? Se queda Que sin está comiendo la mandarina. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la otra Queda persona? comiendo la mandarina. Bien, pero ya no Que se puede siente en el hacerlo. árbol. Pero ya no lo puede hacer ¿dónde? En la hamaca. En la ¿Por qué no lo puede hamaca. hacer en la hamaca? ¿Por qué no lo Porque puede la hacer? otra Porque persona uno- acostó. Porque ya hay más. Porque ya se ocupó la hamaca. Se ocupó para satisfacer otra necesidad. ¿Se dan cuenta del ejemplo? Por ahí el ejemplo no es el más inteligente del mundo, pero el que se me ocurrió en este momento, que tengo ganas de comer mandarina. Las necesidades se satisfacen con el consumo de bienes. Pero el problema es que cuando una persona consume un bien, otra persona no puede consumir ese bien. Y que hay bienes que sirven para satisfacer muchas necesidades. Pero que si se utilizan para satisfacer una necesidad, ya no se pueden utilizar para satisfacer otras necesidades. ¿Se entiende esto? Adrián, ¿y ese de prioridades? ¿Cómo se diría? ¿Se Bueno. dividirían por prioridades? Ahí es donde lo que nosotros tenemos que... Pero primero, ¿entiende? Está bien tu pregunta, Manuel. Está perfecto. Esa es la pregunta que teníamos que hacer después de esto que estamos explicando. ¿Se entiende que cuando yo utilizo un bien para satisfacer una necesidad, ya no puedo utilizar ese bien para satisfacer otra necesidad? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces la pregunta es,
¿Alcanzan todos los bienes que hay para satisfacer todas las necesidades que hay? No, hay mucha No. escasez. No, No. porque, No, hay que administrar. porque sensación de necesidad Profe, siempre hay. Y acá, porque todos los días nace una nueva necesidad. bien. Y Ahí, entonces, como dijo el compañero, van a las querer necesidades más. son infinitas, pero los recursos son limitados. ¿por qué las necesidades son infinitas? Esta es una pregunta, porque uno dice las necesidades son infinitas. ¿Por qué son infinitas? Porque siempre hay necesidad. La respuesta es porque... Profe, Sí, decime Nadia, sí. como le dije recién, porque todos los días nace una nueva necesidad. Todos los días, todos los segundos, todos los minutos, todo el tiempo nacen necesidades nuevas. Y ahí alguien podría decir, bueno, pero no todas las necesidades son iguales. ¿Sí? Suponete que yo tengo, no sé, voy a hacer un ejemplo bastante... Bueno, supongan, a ver cómo decirlo. Supónganse que una persona tiene comida, ¿sí? Y puede elegir entre darle a otra persona que tiene hambre o a un perro que tiene hambre. ¿Sí? La respuesta obvia que haríamos nosotros por una cuestión de humanidad es, bueno, si vos tenés comida para una persona y tenés que elegir entre dárselo a una persona o a un perro, ¿a quién se la va a dar? A la persona. El perro. Mita y mita. Bien. El perro. Ahí lo importante acá es que entiendan que no hay respuestas correctas ante esa pregunta. Porque la economía no es una ciencia moral. La economía no es una ciencia moral que dice, no, pero hay necesidades más importantes que otras. Pero, profe, si yo también tengo hambre. Bueno, se supone que en este ejemplo vos no tenías hambre. O bueno, tenés hambre vos, tiene hambre un chico y tiene hambre un perro. ¿A quién le da la comida? Algunos van a decir, bueno, yo prefiero darle al chico y no comer yo. Otros dicen, yo voy a comer yo, que se cague el resto. Y otros van a decir, no, yo le doy al perro porque los animales son más buenos que los humanos. ¿Qué es eso? No importa. Lo importante es entender que la economía no es una ciencia de tipo moral. La economía no hace juicio de valor sobre lo que la gente quiere. Si la gente quiere algo, para la economía, por lo menos para la perspectiva neoclásica, si la gente quiere algo, eso es una necesidad. Y no importa si uno quiere comida y el otro quiere un auto y el otro quiere, no sé, qué sé yo, una tele. O el otro quiere un celular. No importa, todas las necesidades son válidas. No hay necesidades más importantes que otras. La economía no se preocupa de eso. Para la moral, y eso estará la filosofía, la religión, eso es problema de otra ciencia. En la economía no se preocupa de categorizar si una necesidad es más, hay que valorar más que otra necesidad. Claro, para la economía todas las necesidades son igual de importantes. No se ocupa de eso, para eso se ocupan otras ciencias. La economía no es ese tu problema. Lo que sí entiende la economía es que acá somos un montón de personas que tenemos un montón de necesidades que son sentimientos de querer algo. Y que esas necesidades, la única posibilidad de satisfacerla es consumiendo o utilizando algún tipo de bien o recurso. Y que cuando yo consumo un bien, nadie más puede consumir ese bien. Y cuando se utilizó un bien para satisfacer una necesidad, ya no se puede utilizar el mismo bien para satisfacer ni la misma necesidad en otra persona, ni otra necesidad. ¿Sí? Nadia, por ejemplo, no comió. ¿Sí? Y supónganse que yo tampoco comí. Si ahora tenemos una manzana, yo tengo la necesidad de comer, Nadia también. Si Nadia come la manzana, yo ya no voy a poder satisfacer mi necesidad con esa manzana porque ya se consumió. ¿Sí? Entonces, las necesidades requieren de bienes para ser satisfechas. ¿Esto se entiende o no? Hoy no estoy muy inspirado con los ejemplos, me estoy dando cuenta, pero... Sí. Sí, profe. Las necesidades se satisfacen con bienes. Ahora, cuando alguien consume ese bien, ya no puede, ese bien no sirve para satisfacer otra necesidad. Entonces, si cada sensación de necesidad, cada sensación de carencia significa una necesidad, hay infinita cantidad de necesidades.
¿Se entiende? Porque yo siento que quiero viajar, es una necesidad. Siento que quiero comer, es una necesidad. Siento que quiero tirarme en la plaza a dormir la siesta, es una necesidad. Todas las sensaciones que yo tenga de carencia son necesidades. Entonces, las necesidades, ¿cómo van a ser? Infinita. Infinitas. Porque la gente, cuando satisface una necesidad, no deja de tener necesidades. Vuelve a tener nuevas necesidades. Algunas necesidades se repiten todos los días, como comer y dormir, y otras necesidades van surgiendo a medida que satisfago la otra. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, me acuerdo que me iba caminando a la facultad. Entonces yo decía, qué gana de tener, aunque sea la plata para... Yo estudiaba en Córdoba, estudié en Córdoba. Entonces decía, bueno, yo me iba caminando, ¿por qué? Porque como yo venía a Formosa de vacaciones, tenía que juntar plata para comprarme el pasaje para venir de Córdoba a Formosa. Entonces yo me iba caminando a la facultad para comprarme el pasaje colectivo, del colectivo urbano, y con eso, un mes caminando a la facultad, compraba el pasaje y podía venir a Formosa. Entonces yo cuando caminaba, mientras caminaba, pensaba, qué gana de tener más plata para poder ir en colectivo a la facultad. Y ya no tener que andar caminando. Hasta que un tiempo tuve mayores recursos y ya me iba en colectivo a la facultad y aún así podía comprar el pasaje para venir a Formosa. Y no es que cuando yo tuve la plata para poder ir colectivo a la facultad decía, bueno, ya está, ya no tengo más necesidades porque ya está. No, ahí que decía, qué gana de tener una moto aunque sea para poder ir a la facultad. Y cuando tenés la moto, ¿qué va a decir? ¿Qué gana de? No. Un auto. Que van a tener un auto. Auto. Satisfacer una necesidad, ya está. No. Las necesidades van creciendo. ¿Sí? Entonces, es imposible. Profe, hay un ejemplo que dice como usted está diciendo. Que hay un señor que va caminando y ve uno que tiene bici y dice que gana de una bici. Y después el de la bici dice lo del auto dice el de la bici. O sea, va cambiando. Claro. Entonces, siempre que hay gente que dice, bueno, va en bici a trabajar. Dice, ¿qué gana de tener una moto? Bueno, supónganse que trabaja bien y compra un auto. Y después cuando tiene el auto, labura todo el día, tiene auto, casa, pileta, dice, ¿qué gana de tener tiempo para andar en bici? ¿Se entiende? Siempre va a haber nuevas necesidades. No se terminan las necesidades. Por definición, las necesidades son siempre ilimitadas. Entonces, si las necesidades son infinitas y se satisfacen consumiendo bienes, ¿cuál es el problema que ustedes ven ahí? Limitado. Que los bienes nunca van a alcanzar. Los bienes libres. La plata. Los bienes no importa la plata, todavía no entramos en la plata. Los bienes nunca van a alcanzar, porque siempre van a necesitar más cosas. Y el mundo es finito, la tierra es finita. Entonces hay una capacidad máxima de producción. No se puede producir toda la comida que quiero, todo el petróleo que quiero, todo el plástico que quiero, todo el hierro que quiero, toda la tecnología que quiero. No, eso es finito, una cuestión física. Entonces, si yo cada vez voy a tener más necesidades, el mundo va a tener cada vez más necesidades, y los bienes son los que hay, ¿el problema cuál va a ser? Los bienes. En algún momento se puede terminar. Que se van a terminar. Y en realidad no es que se van a terminar. El problema es que no alcanza para satisfacer todas las necesidades. Aunque tengo un montón, no alcanza para satisfacer todas las necesidades. ¿Sí? Entonces, si no alcanza para satisfacer todas las necesidades, ¿cuál es el problema que hay que resolver? La falta de recursos, de bienes. ¿La manera de que alcance para todos? No va a alcanzar porque La producción de las cosas. cuando resolvamos todas las necesidades, profe. Lograr optimizar El no tener tantas necesidades. ¿Cómo utilizar Escúchenme una cosita. las necesidades? Supónganse que yo, por alguna manera, soy un genio de la ingeniería y logré satisfacer todas las necesidades que había en el mundo hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Van a haber más necesidades. A ver, más. Entonces, aunque yo logre, por una cuestión incluso hasta mágica, solucionar todas las necesidades, van a surgir nuevas y no va a alcanzar. Entonces, nunca va a alcanzar.
Aunque alcance, no va a alcanzar. Porque cuando alcance, va a haber nueva necesidad y listo. Entonces, por una cuestión de definición de que la necesidad es una sensación de que me falta algo, y eso es infinito, nunca van a alcanzar los bienes para satisfacer todas las necesidades. Entonces, la economía, ¿cuál es el problema que va a querer resolver? Limitar las necesidades. La optimización o la optimización La del economía uso de no los va a limitar las necesidades porque no se ocupa de eso. optimizar el uso de los Aumentar las recursos. cosas para que no pida tanto la gente. Y después va a pedir más, va a Dale, aumentar y valor. la gente va a pedir más. De hecho, La falta de bienes, profe. pero ¿y cómo la falta de bienes? O sea, vos producís más bienes y la gente va a necesitar más. Aunque vos produzcas 100 veces más que hoy, la gente va a necesitar más. Porque, no sé, supongamos que la gente dice, todos queremos tener auto, y vos lográs que todo el mundo tenga auto. Y después dice, no, quiero tener 2 autos, porque quiero uno para la semana y otro para el fin de semana. Entonces tenemos 2 autos. Y después quiero tener un auto de cada color, y vos le hacés un auto. Y después ahora quiero tener un auto de cada color para mí y otro auto de cada color para cada hijo que tengo. Y siempre va a tener nuevas necesidades. El problema es que, aunque vos satisfagas todo, va a haber nuevas necesidades. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que resolver desde la economía. La gente. La gente. hay que gente resolver. Saber administrar. ¿Qué significa La administrar? manera de que la gente, aunque Buscar una sepamos- equidad, profe. ¿Qué sería administrar? Repartir Decirle a la gente, correctamente, usar. esta necesidad vale y esta necesidad no vale. No podemos hacer eso. ¿Cuál es el problema que tenemos que solucionar? A ver, ¿estamos claros que los bienes nunca van a ser suficientes para satisfacer todas las necesidades? ¿Eso lo entendimos? Sí, profe. Ya está, eso, aunque no enojemos con que sea así, eso es así. Digamos, bueno, pero hay gente que tiene mucho, ¿para qué es lo que quiere más? Bueno, eso no es un problema nuestro. De la economía no es un problema. No nos podemos enojar con la gente que tiene mucho y quiere más, porque ese no es un problema de la economía. Si no nos van a alcanzar nunca los bienes que tenemos para satisfacer todas las necesidades, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Es que Alexis dice, ¿cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados? Bueno, no se pueden satisfacer todas las necesidades. Entonces, eso es imposible de resolver. No se pueden satisfacer todas las necesidades. Y ahí le estoy dando ¿cómo se dice? Una punta, digamos, para lo que ustedes tienen que resolver. Si no se pueden satisfacer todas las necesidades, ¿qué necesidad sí voy a perdón, ¿qué pregunta tengo que resolver? ¿Cómo dijo, profe? Se les escuchó en reporte. Si no puedo satisfacer todas las necesidades, porque no puedo, porque son ilimitadas, y porque aunque satisfaga todas las de hoy, mañana van a aparecer nuevas. Que cada uno se satisfaga sus propias necesidades, puede ser. Esa es una forma algo de así. solucionarlo, pero no es la única solución posible. Mi pregunta es, ¿qué es lo que va a proponer la economía? ¿Qué problema tiene que resolver la economía? O sea, perdón, el problema que tiene que resolver la economía es, hay bienes limitados para las necesidades que son ilimitadas. Las necesidades son infinitas, los bienes son escasos, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que tiene que brindar bienes o tiene que pensar servicios, la economía? brindar bienes o servicios que ayuden a satisfacer las necesidades. Pero ya hay más necesidades que bienes. Siempre hay más necesidades que bienes. Satisfacer necesidades básicas puede ser. La escasez. Ese es un problema de solución. La escasez es un hecho. Nosotros nos enfrentamos a la escasez. Sí o sí hay escasez. Necesito su respuesta, profe. No, a mí Me no se me reinició ocurre el nada. Le vuelvo a tirar una pista. No se pueden satisfacer todas las necesidades. ¿Qué es lo que tiene que resolver la economía? Y nada, porque no se pueden satisfacer todas las No necesidades. se pueden resolver todas. ¿Eso significa que sí se pueden resolver? Y por Lo eso. que tiene que resolver la economía Algunas. es revisar cuáles son las necesidades urgentes.
Eso es un problema moral. Se le entrecortó, profe. Si no se pueden resolver todas, creo que Sofía dijo algo, si no se pueden resolver todas, ¿qué significa eso? Que algunas sí. Que hay Algunas que sí. satisfacer algunas. Muy bien, algunas sí. Vamos. Todas no, pero algunas sí. Entonces, ¿qué va a Vamos, resolver la loco. Oh, por fin. Las Algunas necesidades que puedan, las más básicas. Esa es la más básica de un agregado tuyo porque te gustaría que así sea, pero la economía no va a decidir qué necesidades son válidas o no. Y menos la neoclásica. Si estaban Intentar Va a buscar la satisfacer manera las necesidades que está a su resolver alcance. esos problemas. Sí, las que vuelvo a puedan. decir, quedan 10 minutos, creo que con el mismo link se puede volver a ingresar después. ¿Sí? Con el mismo link se puede volver a ingresar después. Copio ahí en el chat como para que les quede. Profe, diga que contesté bien alguna, aunque sea. ¿Cómo? Algunas necesidades sí se pueden resolver. ¿Qué es lo que va a darnos herramienta a la economía? ¿Para qué? Si todas no se pueden, Para resolver pero las algunas sí se necesidades pueden. que pueden. Bueno, a ver, todas no se pueden. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todas no Sí. se pueden. Algunas sí Sí, se profe. pueden. ¿Qué es lo que va a hacer la economía? Resolver las que pueden. Satisfacer la que pueda. La economía no va a satisfacer. La economía no va a dar herramienta ¿para qué? Para satisfacer. Para resolver. Para Resolver. administrar cuál se puede. ¿Cuáles sí, cuáles La no? economía no va a solucionar nada de los problemas que tenga la gente con su necesidad, sino que va a buscar herramientas A para ver. algo así. A ver, para que estábamos yendo. Todas no, algunas sí. Entonces, si todas no se pueden y algunas sí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo esta cantidad de necesidades, pero no puedo resolver todas. Puedo resolver algunas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fijarse qué necesidades se puede resolver. Resolver la mayor cantidad posible. Administrarme. Elegir la más importante. Ahí está. ¿Quién dijo eso? Elegir. Elegir. Ese es el problema. Si yo no puedo resolver todas, pero sí puedo resolver algunas, mi problema es cómo elijo las que sí y cómo elijo las que no. Por eso el primer punto, que empezó hace 40 minutos la pregunta, era la economía y la necesidad de elegir. Porque si yo no puedo resolver todas las necesidades, voy a tener que elegir qué necesidades sí, y eligiendo qué necesidades sí, voy a estar eligiendo qué necesidades no. ¿Se entiende? Adrián, Sí. como usted dijo sobre que quería viajar a Formosa o ir en colectivo, eligió ahorrar para viajar a Formosa y no andar en Eso. colectivo a la facultad. Ahora, eso es una decisión personal ahora. Lo que nosotros tenemos que, la economía nos da herramientas para que en la interacción de 7.000 millones de habitantes en el mundo, elijamos qué necesidades sí y qué necesidades. O sea, va a estudiar la mejor forma de administrar los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades con el menor costo posible. Pero eso implica elegir. Ahora, ¿cómo elijo mejor? ¿Cuál es la mejor forma de elegir? Esas son las herramientas que nos tiene que dar la economía. Porque elegir puede elegir cualquiera. Ahora, la mejor elección es el problema. ¿Cómo hago que esa elección sea la mejor posible? Bueno, no es cuestión de lotería. Bueno, tengo de estas necesidades, elijo estas. No. ¿Estás segura que esas son las que había que elegir? La economía lo que va a intentar es brindarnos Profe, las herramientas. necesidades, o sea, la mayor. Lo que la economía va a hacer es brindarnos la herramienta para tratar de elegir de la mejor manera posible. Para elegir de la mejor manera posible. Nos va a dar criterios científicos para elegir qué recurso utilizar, qué recursos no utilizar, en qué utilizar estos recursos, en qué utilizar los otros recursos. Es un problema, todo el tiempo la economía es un problema de elección. Hay que decidir y en esa decisión es elegir qué bienes, qué recursos, de qué manera. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Está? ¿Se entendió esta explicación? Sí, profe.
Bueno, Sí, entonces, profe, se entendió. el profe. concepto de economía, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el concepto de economía? Yo le quiero reconocer algo. Yo, si ustedes me preguntan de memoria, no me acuerdo del concepto de economía. Pero sí sé que debe tener un concepto de economía. Primero, la economía es una ciencia social. Es una ciencia social. Es una ciencia porque tiene un método, tiene un objeto de estudio, tiene un método de estudio, ¿sí? Social, porque es una ciencia que se ocupa de resolver problemas entre los hombres, o del comportamiento humano, finalmente. Entonces, la economía es una ciencia social, que estudia ¿qué cosa? Estudia cómo satisfacer necesidades que son ilimitadas. ¿Sí? La economía es una ciencia social que estudia cómo satisfacer necesidades que son ilimitadas a partir de recursos escasos. A partir de recursos escasos. Y que además de ser escasos, son susceptibles de usos alternativos. Además de ser escasos, son susceptibles de usos alternativos. La economía es una ciencia social que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas a partir de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Estamos, profe. Buenísimo. Entonces, para hacer una breve introducción del problema, la economía nace... Profe, disculpe, Sí, ¿cómo dijo? Y que además de ser escasos son susceptibles. susceptibles de ¿Y cómo usos dijo el último? alternativos. O sea, se pueden usar para muchas cosas. Profe, ¿puede repetir de nuevo todo completo? La economía es una ciencia social que estudia cómo resolver necesidades ilimitadas a partir de la utilización de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. ¿Susceptibles de qué, profe? De usos alternativos, que se pueden usar para muchas cosas. Que se pueden usar para muchas cosas. ¿Sí? Se pueden usar para muchas cosas. Eso básicamente es lo que quiero decir. Bien. ¿Por qué tiene que estudiar eso la economía? Bueno, básicamente, porque el problema, como bien debíamos decir, era que no se van a poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, esa elección se va a hacer. La van a hacer las sociedades. Y lo que la economía tiene que hacer es brindar herramientas a las sociedades para que pueda tomar esa decisión de la manera, si se quiere, más eficiente. ¿Sí? De la manera más eficiente. Entonces, va a estudiar cómo hacemos para que esos recursos que tenemos se distribuyan de la manera más eficiente para satisfacer las necesidades, sabiendo de antemano que no vamos a poder satisfacer todas. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Necesidades versus recursos, es el segundo punto del programa. Acá lo que tiene que importante entender es que no es que los recursos son escasos porque sean poquitos. No es que los recursos sean escasos porque sean poquitos. Eso no. Sáquense de la cabeza que escaso está relacionado con poco. Ahí viene que hay un montón y son escasos, aunque haya mucho, aunque haya mucha disponibilidad. ¿Sí? No es que los bienes son escasos porque son pocos. Los bienes son escasos porque las necesidades son ilimitadas. Y ante algo que es infinito,
cualquier cosa que sea finita, aunque sea mucha, va a ser escasa. ¿Sí? Las necesidades de agua son infinitas, porque todos los días voy a necesitar agua para tomar, para bañarme. ¿Hay poca agua en el mundo? No, hay un montón de agua en el mundo. Sin embargo, el agua es un bien escaso. Pero no porque haya poco, sino porque la necesidad de utilización del agua es infinita. Por eso el agua es un bien escaso. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes o no? Sí, se entiende. Bueno, está por terminar con el mismo. ¿Cómo dijo, profe? Se me... ¿Cómo dijo, profe? Decíamos que la economía era una ciencia que nos iba a ayudar a resolver el problema de cuál es la forma más eficiente de utilizar esos recursos que se van a alcanzar para satisfacer todas las necesidades, para satisfacer la mayor cantidad de necesidades, que sabemos que siempre van a ser ilimitadas, no infinitas. Bueno, la economía nos iba a ayudar a eso, ¿no? Básicamente, que no piensen o no asimilen que el recurso escaso es un recurso que hay poca cantidad. El agua, ¿no? Pero en cualquier cosa, ¿no? Pero piensen. Ejemplos de recursos que hay en abundancia, pero que como se utilizan para satisfacer necesidades que son no limitadas, significan que siguen siendo escasos. ¿No? Y esto es una definición que es fundamental, ¿no? Porque también hay otros recursos que sobran, que superan a las necesidades sobre esos recursos. Piensen en algún recurso que cubra todas las necesidades que se necesitan de ese recurso. Mira, que estaba hablando ya y ni siquiera nos conectamos todos. Piensen, como le digo, en algún recurso que alcance para satisfacer todas las necesidades. El agua. El aire. Claro, el aire también. Muy bien, el aire utilizamos toda la cantidad que queremos y sobra, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta que lo cobren. Hasta que lo cobren. Bien, ahora, mi pregunta es, esto que dijo Néstor habilita. ¿Qué pasa con el aire, que es un recurso que alcanza y sobra para las necesidades que tenemos? ¿Qué característica tiene el aire? Es un recurso que alcanza y sobra para todas las necesidades que tenemos. Oxígeno. Natural. Que es renovable. Renovable también. Bueno, pero ¿qué característica tiene en términos económicos? Ninguno. ¿Libres? Gratis. 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 Ninguna. El aire es gratis. Fíjense que el aire es gratis. Por lo tanto, ¿qué significa que un bien es gratis? Un bien es gratis cuando no es escaso. Un bien es gratis cuando no es escaso. Cuando alcanza y sobra para satisfacer las necesidades relacionadas con ese bien. Ahora, no todos los bienes son así. Hay bienes que son escasos y bienes que son libres. Los bienes libres, como el aire, por ejemplo, son gratis. Y los bienes escasos, que significa que no hay suficiente para satisfacer todas las necesidades, ¿cómo van a ser? Profe, disculpe, agarrando el ejemplo del aire, ¿por qué el agua entonces sí sería, no sería gratis? No es libre. Porque no se renueva. Bueno, en realidad sí. Pero... Porque no es libre el agua. ¿Por qué no es libre? A ver, pensemos, ¿por qué no es libre el porque agua? te cobran. El agua también se vende. Porque es y hay que potabilizar ya. Primero, porque nosotros consumimos
agua potable, no agua así nomás. Claro. Y el agua potable no es lo mismo que el agua que está en el río. Pero el segundo El problema... agua de mar, por ejemplo, no Paga. se puede hacer potable Claro. porque es muy costoso. Pero ¿por qué el agua no es un bien libre? Porque es Se potable. paga. Porque hay que pagar. No, porque se paga. ¿Por qué la Claro, gente porque paga se el agua? paga, porque requiere Porque un tratamiento consume. de potabilización. Consume aire Porque también, pero no paga el necesita aire. de la... Porque el No, agua es No, limitada. Requiere. porque necesita un tratamiento para poder ser Porque se consumible. necesita del agua para vivir. Del aire también se necesita, sin embargo no pagamos el Porque aire. no hay infinito, porque no hay infinito como el aire. El aire tampoco hay infinito, hay mucho, hay un montón. Porque está potabilizada, profe, por eso se paga. Esa creo. es una explicación de que está potabilizada. Pero hay otra explicación. Porque solamente se puede consumir el agua dulce. No, pero el agua dulce también hay mucho. Porque es difícil de Se paga para pagarle a la gente que trabaja para potabilizar el agua. Está bien, sí, es cierto. Pero digo, Porque hay supónganse, mucha agua contaminada también. también, Lo que se paga sería la purificación del agua. de un proceso También. productivo. pero hay No otra todo tiene cosa que se acceso. paga, que es previo a todo esto que ustedes están diciendo. Le ponen oro que cuando purifican. Por el Tan caro proceso está. productivo. Hay otra cosa que es más simple de ver, de por qué se paga el agua. Puestos. No, ustedes se complejizan demasiado, uno tiene que ir decir... Por las cañerías, porque llega a tu Porque el domicilio. agua, no, el río no pasa por el frente de la casa de cada uno. Claro, llega hasta tu Al domicilio. agua hay que llevarla de donde el río, hay que llevarla. Si nosotros juntáramos agua de lluvia, ¿cuánto pagaríamos por el agua de lluvia que consumimos? Nada. Nada. Nosotros pagamos agua porque no juntamos el agua, porque el agua pasa por un lado y tienen que llevar hasta otro lado. Por eso se paga el agua. En cambio, el aire circula sin que nadie lo pueda restringir. Entonces, el agua, no es que hay poca, es cierto, no sé quién dijo, el agua hay un montón, y sí hay un montón, pero no está disponible en cualquier lugar. Está disponible por donde pasa el río, donde está la laguna. Para que esté disponible en tu casa, cuando abrí el pico, hay que llevarla. Y llevar ese agua tiene un costo. ¿Sí? Ah, Si ustedes se van a pescar y toman agua del río, nadie le va a cobrar el agua esa que tomen. El médico que te va a atender, sí, profe. El médico te va a atender después, sí, bueno, pasa, tampoco están así. Bueno, no importa. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre el aire y el agua, por ejemplo? Sí, profe. Bueno, anoten para la próxima clase, para el viernes. La primera pregunta para el viernes. Espera, profe, espera. La primera pregunta para el viernes. Piensen en 5 bienes libres. En 5 bienes libres. Piensen en 5 bienes libres. O sea, que no vale el aire. Aparte del aire, 5 bienes libres. Profe, ¿te puedo decir uno? ¿Cómo? ¿Puedo decir uno? A ver, ¿cuál? El sol. El sol. Sí, la luz, en realidad el bien sería la luz. La luz solar, sí, está bien. La luz solar. Bueno, piensen en 5 bienes libres. eólica. Piensen en 5 bienes libres. Piensen en 5 bienes libres. Después discutimos. Bueno, sacando los bienes libres, que tienen que pensar para el viernes, los bienes que no son libres. O sea, los bienes libres, estamos de acuerdo, como el aire, que un bien libre son gratis. ¿Cómo son los bienes que no son libres? costosos. Los que se pagan. Tienen un Los que se costo. pagan. Los que tienen un precio. Un costo, claro. Precio. Los que tienen un precio. Si los bienes que son gratis se denominan bienes libres, los bienes que tienen un precio, ¿cómo se denominan? Rodados, todo eso viene a ser ¿Están limitados o cómo. Los bienes Cerrados. Limitados puede ser. Los bienes económicos. No. Hay bienes que son libres, aunque sean recontralimitados. Hay bienes que hay muy poquito y son bienes libres.
Pero después de eso vamos a discutir después. Entonces, hay bienes libres y bienes económicos. En economía nos vamos a concentrar solo en los bienes económicos. No nos vamos a concentrar en los bienes libres, porque no tienen sentido, porque ese hay que alcanza para todo lo que necesitamos. ¿Para qué vamos a estudiar cómo distribuir el aire si está distribuido solo y alcanza para todo el mundo? No nos vamos a concentrar en los bienes libres, nos vamos a concentrar en los bienes económicos. Los bienes económicos son escasos. ¿Son escasos porque hay poquito? La respuesta es... No. No. Son escasos porque... Porque las necesidades son infinitas. Muy bien. Entonces, la escasez, señoras y señores, señoritas y señoritos, la escasez es un concepto relativo. No es un concepto absoluto, es un concepto relativo. Porque no significa que dependa de si hay mucho o si hay poco. La escasez es relativa porque todo bien es escaso, teniendo en cuenta que las necesidades que tiene que satisfacer son ilimitadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo volver a repetirlo, profe, por favor? Todo bien es escaso en términos relativos, no porque haya poco o porque haya mucho, sino porque las necesidades que tiene que satisfacer son infinitas. Gracias, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Entonces, los bienes son económicos, son escasos, la escasez relativa, tienen un precio. Bueno, como tienen un precio, significa que, que no hay disponibilidad para todo lo que se necesita. La economía va a estudiar cuál es la mejor forma de utilizar ese bien o ese recurso, básicamente. Luego tienen una clasificación de los bienes, de las necesidades. Las necesidades pueden ser naturales o sociales. ¿Cuáles son las necesidades naturales? Son aquellas que están relacionadas con la naturaleza del hombre. Por ejemplo, una necesidad natural. Algo que el hombre tiene que hacer sí o sí naturalmente, por su condición de pertenecer a la naturaleza. Comer. Respirar. El hombre tiene que comer. Inhalar, dormir, Exhalar. Respirar. Entonces hay necesidades que son naturales. Y hay otras necesidades que son sociales. O sea, que no es que sí o sí que nacieron con el hombre, sino que se crearon a partir de la decisión del hombre de vivir, del hombre y la mujer, de vivir en sociedad. ¿Cuál es una necesidad social, por ejemplo? Una casa. La comunicación. El internet. Vestirse, por ejemplo. Vestirse es una necesidad social. ¿Puede el hombre y la mujer vivir o sea, se va a morir si no se viste? Y no, pero para vivir en sociedad nos vestimos. Eso es una costumbre, una cultura, parte de las convenciones sociales que se establecieron. Hay que vivir y para salir a la sociedad hay que estar vestido. Entonces la vestimenta es una necesidad social. Otra necesidad social, por ejemplo, reproducirse, profe. reproducirse es una cuestión natural. Los animales también se reproducen. Pero, por ejemplo... ¿El aprendizaje, profe? ¿El aprendizaje podría la ser? educación es una necesidad social. Es una necesidad social, porque no es que el hombre si no se educa no puede vivir. Sí, si come, duerme y va a seguir viviendo. Pero la educación nos sirve a las sociedades para evolucionar o para mejorar. Evolucionar no me gusta. La tecnología... Para crear tecnología que nos permita vivir cada vez mejor y más cómodo. Entonces la educación es una necesidad social. ¿Se entiende la diferencia entre necesidades naturales y sociales? Sí. Sí, profe. Bien. No necesidad social. Profe, sí. Una pregunta medio tonta. ¿Cortarse el cabello, qué necesidad sería? Porque si no se corta, no va a morir. ¿Y entonces qué es una necesidad social?
A ver, ustedes piensan, yo sé que no es que a todo el mundo igual, pero generalmente uno asocia el pelo corto ¿a quién? A los varones, ¿Y el pelo largo? a las mujeres. Bueno, eso es una convención social. ¿En dónde está escrito que así tiene que hacer? Eso, En en ningún algún lado. momento, la sociedad definió, no importa por qué, y hay mucha gente que piensa que está bien y un montón de gente que piensa que está muy mal, pero no importa por qué, la sociedad en algún momento definió que las mujeres tenían que usar el pelo largo y que los hombres tenían que usar el pelo corto. De hecho, cuando yo en su momento usé el pelo largo. ¿Y qué me decían la gente grande cuando me veía con el pelo largo? Adivinen cuál es el chiste machirulo que me hacían. Nena. Es una nena, claro, se entiende, pero digo, es parte de esto. Hay una convención social de que las mujeres usen el pelo largo y obviamente esa convención social se está rompiendo, pero en algún momento existió. Eso significa que la necesidad, si se quiere, la necesidad de cortarse el pelo, es una necesidad social, porque todos podríamos vivir sin cortarnos el pelo. No hay ningún problema en cortarse el pelo, en no cortarse el pelo. Bueno, se entiende la diferencia. Y no sé quién preguntó lo del pelo, pero no hay preguntas tontas, ¿eh? Eso quiero que quede claro, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Pero en esta cátedra, en esta comisión, no hay ninguna pregunta tonta. Hay que preguntar todo. Todo hay que preguntar. Todo. Luego las necesidades, así como se categorizan en sociales o naturales, pueden categorizarse como necesidades individuales o colectivas. ¿Sí? Individuales o colectivas. Hay necesidades que son de un individuo y otras necesidades que son de la sociedad. Esas necesidades colectivas, ¿sí? Esas necesidades colectivas a su vez se pueden clasificar en dos tipos. Hay necesidades colectivas, por ejemplo la educación. La educación es una necesidad colectiva, porque la sociedad necesita que se eduque todo, que se eduque la mayor cantidad posible de la población. Ahora, es una necesidad también individual. Parte de una necesidad individual y se vuelve social. Y cada uno se tiene que educar individualmente, y eso dice que todos necesitan educar. Eso es una necesidad. Profe, ¿algún ejemplo de necesidad colectiva individual que sea distintas? Las necesidades colectivas son las que nacen de manera individual, pero como todos y todas tenemos la misma necesidad, se vuelven colectivas. Por ejemplo, educarse, transportarse. Hoy que hablaba del transporte, transportarse. Todos necesitamos transportarnos. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Crea un sistema de transporte público. Un colectivo que lleva un montón de gente por el mismo lado. Toda la gente necesita transportarse. Individualmente necesita transportarse. Pero como hay un montón de gente con la misma necesidad, las ciudades crean sistemas de transporte público pasajero para que la mayor cantidad de gente posible viaje. Y resuelva esa necesidad. Si te transportas en tu bici, en tu auto, en tu moto, ¿es individual o colectiva también? No, la necesidad es la transportar. La forma en que satisface tu necesidad es a través de un bien. Ese bien puede ser colectivo, puede ser un bien privado individual. Pero eso es otra cosa. Pero la necesidad es colectiva, porque es una necesidad que como individuo tengo, pero que un montón de otros individuos de la sociedad también tienen. O sea que la necesidad individual prácticamente no existe, porque todas se transforman en colectivas. No necesariamente, porque en realidad son necesidades, se satisfacen colectivamente y otras se satisfacen individualmente. En el caso del transporte público, por ejemplo... ¿Cuál sería por ejemplo, una individual que no se transforma en colectiva? Comer, por ejemplo. Porque yo para comer, el bien que yo utilizo para satisfacer la necesidad de comer, no lo puede utilizar más nadie. Es una ¿Se puede decir que es un bien opcional? ¿Cómo? ¿Se puede decir que es un bien opcional? No es opcional. A ver, las necesidades individuales se satisfacen individualmente. A ver, escúchame un ratito. Las necesidades individuales se satisfacen individualmente. Yo tengo hambre, yo como. Pero la comida que yo como no puede comer más nadie, porque ya la comí yo. Las necesidades colectivas, si bien son individuales, se satisfacen de manera colectiva.
¿Y qué otro ejemplo puede haber de una necesidad individual? Que se satisface Aparte de individualmente. Aparte de comer, sí. Bueno, y cortarse el pelo es una necesidad individual de tipo social. Comer es una necesidad individual de tipo natural. Y cortarse el pelo es una necesidad individual del tipo social. Ducharse. Digamos que hay un gran campo Ducharse opcional es una de necesidad del tipo, características. bueno, ducharse, hay gente que se... ducharse, por ejemplo. Sí, está bien ducharse. Termine, profe, termine. Tomaríamos todo eso. Bueno, ¿se entiende? Entonces, las necesidades colectivas son necesidades individuales, pero que se pueden resolver colectivamente. La educación. O sea, básicamente... La educación es una necesidad individual que se satisface colectivamente. Transporte público, una necesidad individual que se puede satisfacer colectivamente. Las necesidades individuales, no colectivas, son las que se satisfacen individualmente. Dormir es una necesidad individual, nadie puede dormir por mí. Ojalá alguien pudiera, pero no se puede. Nadie puede dormir por otra persona. Bien, las necesidades colectivas entonces son necesidades individuales que se pueden resolver de manera colectiva. Y después ¿Enseñar puede ser individual? Enseñar. Sí. ¿Y cuál sería la necesidad? Una necesidad individual, no sé, digo. ¿Por qué sería una necesidad enseñar? No sé, digo, no sé, se me ocurrió eso. No, pues necesidad. No tengo explicación. Necesidad es una sensación de carencia. Ustedes piensen que necesitan algo porque claro. sienten que necesitan algo. ¿Sí? En realidad sería trabajar, porque sería como un trabajo, digamos, ¿no? En realidad, después vamos a entrarle al trabajo. El trabajar no es una necesidad. Lo que es una necesidad es conseguir recursos para vivir. ¿De qué manera se organizó Enseñar la podría sociedad? ser... Conseguir enseñar dinero podría ser sería, conseguir dinero sería una necesidad individual, entonces. No. Conseguir bienes para satisfacer necesidades. En esta sociedad, en este momento de la historia de la humanidad, los bienes se consiguen comprándolos. Se compran con dinero. ¿Cómo se consigue dinero? Vendiendo factores productivos. ¿Cuál es el factor productivo más vendido? El trabajo. Entonces no es que yo necesito trabajar. No, yo necesito comer. Para comer necesito comprar comida. Para comprar comida necesito conseguir plata. Para conseguir plata tengo que trabajar. Hay algunos que ni trabajan. La necesidad es el comer. La necesidad no sería el medio. La forma de conseguir comida, consiguiendo plata. La forma de conseguir plata es trabajando. Pero yo no tengo necesidad de trabajar, ¿eh? Nadie trabaja por A ver si me explico. Entonces la necesidad sería el medio. No, la necesidad es la sensación de que me falta algo. Claro, la necesidad no sería el medio, sino la sensación. Se usa el medio para cubrir la necesidad. Se usa un bien. Motivo. Se usa un bien para cubrir la necesidad. O un medio. No, un medio no, un bien. Se llama bien o Trabajar servicio. Trabajar sería un servicio, sí. Yo no satisfago ninguna necesidad trabajando. Yo satisfago necesidades con los bienes que consumo. Trabajo para conseguir bienes. Pero la necesidad es lo que necesito. Los bienes son los satisfactores. El trabajo es un medio para conseguir los bienes. Y eso es lo que estoy diciendo. Entonces el trabajo sería un medio para conseguir los bienes que satisfacen las necesidades. Claro, pero no es una necesidad. Claro, pero bueno, Sí, es está lo bien que así. quería decir. Sí, está bien así. Trabajo es un medio. A menos que alguien disfrute trabajar. En ese caso, si alguien disfruta trabajar, trabajar sería una necesidad. Si alguien dice, ay, qué bronca que tengo, que no puedo trabajar, aunque sea gratis porque me encanta trabajar, bueno, ahí sí, trabajar sería una necesidad. Porque una sensación de que yo quiero hacer algo. Eso es otra discusión para microeconomía el año que viene. En este momento, piensen esto. Necesidades, sensaciones, que me faltan. Entonces, estamos en la clasificación. Naturales. Profe, Sí. Sociales. Disculpe, por el tema del trabajo. ¿La línea es muy fina entre medio y necesidad de trabajo? ¿O sí sería un medio? Es que vos no necesitas trabajar, vos necesitas conseguir bienes. Y para conseguir bienes necesitas plata. Y para conseguir plata podés hacer algo ilegal o podés trabajar. Como tenés miedo de ir preso si haces algo ilegal, trabajás. Y ahí me da... La manera de conseguir satisfacer tus necesidades es al trabajo.
Necesidades públicas. Una necesidad pública es, por ejemplo, proteger los bienes de las personas. Estamos en una sociedad que se organiza en base al trabajo. Entonces una persona tiene que trabajar. El trabajo, a nadie trabaja porque le gusta, trabaja porque le pagan. Con eso que le pagan, compra cosas para satisfacer necesidades. Entonces la sociedad no puede permitir que alguien venga y le robe las cosas que el otro compró con su trabajo. Porque si no, todos se van a dedicar a trabajar y nadie va a robar. Perdón, todos se van a dedicar a robar y nadie se va a dedicar a trabajar. ¿Se entiende? Últimamente las necesidades entiendo. públicas no están Entiendo. muy bien llevadas a cabo. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, una entendí. necesidad pública es, por ejemplo, administrar justicia. No permitirle a la gente hacer cosas ilegales es una necesidad pública. Porque es una necesidad que surge recién cuando las sociedades se conforman. No existían antes de las sociedades. Cuando no había sociedad, la gente necesitaba comer y necesitaba dormir. Cuando se organizó en sociedad, dijo, bueno, vamos a organizar en sociedad, vamos a vivir de esta manera, vamos a organizar así. Y ahí surgió la necesidad de que nadie se comporte contrario a las leyes. Entonces, la necesidad es de administrar justicia. Para que si alguien se comporta por afuera de la ley, la justicia actúe y no le permita a la gente comportarse por afuera de la ley. Castiga a la La gente. necesidad pública sería necesidad también de administrar justicia. Esa sería una necesidad pública, hay muchas, ese es un ejemplo. Las necesidades públicas son las que nacen con la sociedad y nacen de manera colectiva. No es como la educación, que es una necesidad de todos, pero que se satisface individualmente. Una necesidad individual que se satisface colectivamente. Las necesidades públicas son necesidades de la sociedad en su conjunto, no son necesidades personales, son necesidades de la sociedad que surgen a partir de la conformación de las personas en sociedad. O sea, nacen por la sociedad. Claro, nacen con la sociedad, exactamente. Una de esas es administrar justicia, hay otras. ¿No? Bueno, y después tienen como otra categorización de necesidades que se conoce como pirámide de Maslow también, que son como las necesidades de primer orden, de segundo orden, ¿sí? Las de primer orden son comer, las de segundo orden son vestirse y vivienda, las de tercer orden, ¿sí? Como que hay necesidades más urgentes y necesidades menos urgentes. A mí particularmente, a ver cómo decirlo, yo no soy una persona adepta a la economía neoclásica, ¿no? Pero es la que nosotros tenemos que aprender ahora, en este curso. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta. La pirámide de Maslow, para este tipo de teoría económica, para mí no es válida, porque para mí la teoría económica neoclásica no caracteriza necesidades más importantes y menos importantes. Entonces, no podemos aceptar bajo esa premisa de que todas las necesidades son igualmente importantes, que hay necesidades de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Pero si alguien quiere estudiar, está la pirámide de Maslow, que es otra forma de estudiar o de caracterizar las necesidades. Adrián, ¿puedes pasar el número, por favor? Sí. Así hacemos el grupo de WhatsApp. Ahí está. Bien, seguimos. Así como se pueden caracterizar las necesidades, también se pueden caracterizar los bienes. Así como se pueden caracterizar las necesidades, también se pueden caracterizar los bienes. Una primera caracterización es la que hicimos hoy, bienes libres o bienes económicos. Libres son lo que hay suficiente para satisfacer todas las necesidades, y los económicos son los bienes escasos, que por lo tanto van a tener precio. Luego hay bienes que son para consumir y bienes que son para generar otros bienes. Por ejemplo, un chocolate es un bien de consumo, pero la máquina de hacer chocolate es una máquina que sirve para consumir otros bienes. Entonces, puede ser, hay bienes de consumo y bienes de capital. Dependen de si son para consumir o para generar otros bienes. Luego los bienes de consumo pueden ser bienes durables o bienes no durables. ¿Cuáles son los no durables? Los que se agotan con el primer uso. La comida, por ejemplo, es un bien de consumo no durable. Y los bienes de consumo durables, los que se pueden usar varias veces. Por ejemplo, la televisión. Yo puedo usar pero no se agota con el primer uso. Bien. Después tenemos bienes
finales o bienes intermedios. Los bienes intermedios son los que necesitan todavía seguir transformándose. Los bienes finales son los que ya se consumen así como están. ¿Sí? Bien. Esto es una aclaración nada más. Los bienes finales y bienes intermedios no dependen del bien, sino de cómo utilice la persona que los haga. Por ejemplo, una hoja en blanco. Una hoja en blanco. ¿Es un bien final o es un bien intermedio? ¿Cómo dijo, profe? No se lo entendió. Una hoja en blanco. ¿Es un bien final o un bien intermedio? ¿No? Intermedio. Intermedio, profe. Final. Depende porque está terminado, pero nosotros escribimos y así. Por eso, depende. Mi sobrina, por ejemplo, que le gusta dibujar, la hoja en blanco sería un bien final. Si yo tengo que prender fuego y no tengo otra cosa y utilizo un papel en blanco, es un bien final que utilicé para prender fuego. Ahora, el papel en blanco para una oficina o para una librería que tiene que imprimir un libro es un bien intermedio. O sea, Claro. no es que el papel en blanco sea bien final o bien intermedio. Depende del que lo utiliza, para qué lo utiliza, va a ser un bien final o un bien intermedio. ¿Se entiende eso? De acuerdo a cada necesidad, entonces. Claro, depende de la necesidad del que lo tiene. Si el tipo satisface directamente una necesidad, un bien final. Si tiene que transformar el bien para satisfacer una necesidad, es un bien intermedio. Bien, hasta ahí estamos. Profe, Bueno, le quedan 4 minutos a la reunión. Si hicieron el grupo, voy a pasar por ahí el link, así seguimos. Después de... Porque se va a cortar ahora y todavía nos queda por lo menos media hora de clase, un poco más. 20 minutos más, profe, 4:10. ¿La cree, profe? ¿Y estos 20 minutos no son de recreo? Sí, lo ponemos en el grupo. Pero no hay problema, si ustedes se quieren ir, se pueden ir. El problema es que lo que no veamos hoy vamos a tener que ver en algún momento. O sea, el problema no es mío, es que mientras más veamos, más tiempo nos queda para repasar. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Sigamos. Economía, entonces, luego de que clasificamos los bienes, lo próximo que viene en el programa es la economía como ciencia. Se puede caracterizar desde dos perspectivas, ¿no? La economía puede verse de manera positiva o la economía puede verse de manera normativa. ¿Cuál es la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa? Bien, fundamentalmente, la diferencia es que la economía positiva es la que estudia el fenómeno, es la que agarra un fenómeno y con una teoría lo estudia. Por ejemplo, un problema de la economía argentina, ¿cuál es? La que nos molesta todos los meses. La inflación. La inflación, muy bien, la inflación. La inflación. La triple imposición. Bueno, ahí ya Néstor, que un problema del empresariado. Vamos con la inflación, que por ahí lo vamos a entender más simple nosotros. Pero también la triple imposición es un problema, claramente. La inflación. La inflación es el aumento de los precios. La economía positiva va a estudiar por qué aumentan los precios. Y va a tratar de dar explicaciones al fenómeno de aumento de precios. ¿Sí? Entonces la economía positiva va a estudiar. Vamos a ser un montón de economistas que nos vamos a poner a escribir paper y a estudiar y a mirar y a observar y a ver otras variables y a relacionar una variable con otra variable y otra variable con otra variable y vamos a empezar a buscarle explicaciones al fenómeno. La economía positiva va a ser la economía descriptiva, la que describe un fenómeno. La inflación es el aumento generalizado de todos los precios de la economía por un periodo determinado de tiempo continuo. ¿Sí? Bien, la teoría económica, ¿sí? La teoría económica va a decir, bueno, ¿por qué se produce la inflación? Y entonces va a haber una teoría. La inflación se produce porque se emite dinero. Esa es una explicación de la inflación. Otra teoría económica. La inflación se produce por la concentración industrial que le permite a cierto sector aumentar los precios por su poder monopólico para concentrar mayor cantidad de ingresos. Otra explicación. Otra explicación. La economía, hay inflación porque hay muchos
insumos atados al dólar. Cuando se devalúa el peso, aumentan los precios. Otra explicación. La economía aumenta, la inflación se produce porque hay una puja distributiva. Sectores de la economía se disputan para quedarse con mayor parte del ingreso nacional y entonces aumentan su precio. Entonces los empresarios, los industriales aumentan el precio de los bienes industriales, los del sector agropecuario aumentan el precio de la comida y los trabajadores pelean para que aumente su salario. Entonces en esa puja distributiva... Porque acá no producimos nada. ¿Cómo? Porque acá no producimos nada, todo se trae de afuera. Bueno, otra explicación, por ejemplo, podría ser, bueno, porque se produce poco y se trae importado. Digo, pero ¿se entiende lo que quiero decir? La economía positiva va a intentar explicar el fenómeno. No va a decir si la inflación está bien, está mal, le mejore, pero no, eso no. La economía positiva describe. La inflación se produce por esto. Y va a intentar explicar, a través de distintas teorías, el por qué se produce inflación. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Eso es la economía positiva. La normativa. Por eso se dice que la economía positiva es una economía, o un par de explicaciones todavía, esto de que la economía positiva, que puede ser economía descriptiva o teoría económica, explica un fenómeno tal cual es. Sí. ¿También puede ser qué? ¿Teórica? Teoría económica. Explica un fenómeno, o en realidad brinda explicaciones al fenómeno. Puede haber varias teorías sobre un mismo fenómeno. Eso es importante que lo sepan también. No es que hay una sola explicación. En las ciencias sociales nunca hay una única explicación. Siempre hay varias explicaciones. Hay explicaciones que convencen más y explicaciones que convencen menos. Pero siempre hay varias explicaciones. Entonces la economía positiva intenta explicar los fenómenos. Se suele decir que la economía positiva es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque busca llegar a una explicación objetiva, científica del fenómeno. ¿Sí? Es objetiva. Algunos autores en algunos libros dicen que la economía positiva es libre de juicios de valor, que no tiene juicios de valor. Eso es discutible, ¿no? Es discutible. Pero lo que sí es cierto es que lo que hace la teoría positiva es tratar de explicar con criterio científico y rigurosidad científica un fenómeno. Entonces, no es que es opinión. La economía positiva no es opinión. No, para mí eso no es así, para mí eso está mal, para mí... No, eso no. Es con criterio científico, con conocimiento científicamente validado, intenta explicar un fenómeno. Esa es la economía positiva. La economía normativa, en realidad, lo que intenta es describir la economía como debería ser. No como es, sino como debería ser. Por ejemplo, la inflación. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Sí? O por lo menos mucha gente cree que está mal. Entonces, si la inflación está mal, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas. Tomar medidas para bajar la inflación. Entonces ahí viene la economía normativa. La economía normativa está relacionada a la política económica, que son, yo tomo de la economía positiva, que me dice la inflación es por esto, la inflación es por esto otro, e intento aplicar medidas para solucionar este problema. ¿Sí? Supongamos que yo soy una persona que tiene una formación liberal. ¿Sí? Y digo, bueno, hay inflación. Hay una parte muy importante de la biblioteca de la teoría económica que dice que la inflación se produce porque se emite mucho dinero. Entonces, cuando yo llego a lugares de decisión, digo, yo quiero bajar la inflación. Y como yo estoy de acuerdo con la teoría que dice que la inflación se produce por emitir dinero, cuando llegue a lugares de decisión de política económica, voy a tomar la decisión de ¿qué? De bajar la inflación. Dejar de emitir dinero. De no emitir dinero para bajar la inflación. Entonces, no es que
Entonces yo tomo, la economía normativa es la decisión basada en teoría económica, pero la decisión para modificar un aspecto de la economía. La economía argentina no debería tener esta inflación, por lo tanto voy a tomar medidas. Algunos digan, bueno, como la inflación es por emitir dinero, la medida que hay que tomar es no emitir dinero. Otros van a decir, como la inflación es por culpa de la devaluación, hay que controlar el tipo de cambio. Otros van a decir, no, como la inflación es por puja distributiva, yo lo que tengo que hacer es estimular la oferta. No importa. Pues sí importa, pero a los fines que yo quiero que ustedes entiendan es que la economía normativa es intentar describir la economía como debería ser, y por lo tanto, lo que debería hacerse para corregir las cosas que no están bien. Por eso se dice que la economía normativa es subjetiva, o sea, incluye juicios de valor. Yo le pregunté, la inflación, y ustedes me dijeron, está mal, está mal, está mal, está mal. Bueno, es un juicio de valor. Entonces, si la inflación está mal, hay que corregirla, hay que tomar medidas para corregirla. La economía normativa se ocupa de eso, de la política económica. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Yo no, profe. ¿Quién no? Alejandro, ¿quién habló recién? Sí. ¿Qué pasó, Yo. Alejandro? No entendí muy bien porque me uní hace un ratito, hermano. Y usted ya estaba hablando. Bueno, ¿vos estabas en la parte anterior de la clase? Sí, ¿Entendiste la economía positiva? sí, eso sí. Bueno, la economía normativa, lo que decíamos está relacionada a la política económica, a lo que debería hacerse en economía para solucionar problemas. Entonces dábamos el ejemplo de la inflación. La economía positiva lo que va a decir es, va a describir y va a decir la inflación se da por esto, por esto, por esto, por esto. La economía normativa va a estar relacionada a las decisiones de política económica que hay que tomar para que no haya más inflación. O sea, es una teoría, es subjetiva, no es teoría, perdón, es subjetiva porque lo que implica es el juicio de valor sobre un fenómeno y las acciones de política económica para corregir ese fenómeno. ¿Sí? ¿Se entendió, Alejandro? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto, seguimos. Bueno, y dentro de lo último que queda de esta primera parte de la unidad es cuáles son, la teoría económica se divide a su vez en dos, ¿sí? La teoría económica se divide en dos. La teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. Tenemos teoría microeconómica y teoría macroeconómica. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica? La macro es cuando es global, ¿puede ser? Hay una primera, si se quiere, un Yo primer... entiendo que micro se refiere a pequeño y macro se refiere a Eso es gran lo que volumen. la intuición nos dice eso. Nos dice lo que dice Néstor. Micro lo pequeño, macro lo grande. Pero eso no es así. Y es un error que todos cometemos. Que yo cometí, los que me enseñaron a mí cometieron cuando estaban aprendiendo. Todos cometimos. ¿Por qué? Porque micro en cualquier otro lugar está relacionado a lo chico y macro a lo grande. Pero en economía, la microeconomía, lo que se va a ocupar es de la decisión individual. La microeconomía se ocupa de estudiar las decisiones de los agentes económicos. La microeconomía estudia las decisiones de los agentes económicos. Cómo se comporta una empresa, cómo se comporta un consumidor, cómo se comporta el Estado cuando actúa como agente económico, cómo se comporta un empresario. ¿Sí? Es el estudio de las decisiones de los agentes económicos. ¿Por qué el estudio de las decisiones no es lo mismo que lo chiquito? Porque imagínense si tenemos que estudiar cómo se comporta Bill Gates, Microsoft. ¿A usted le parece que Microsoft
es económicamente se puede pensar como algo chiquito. Y no. Las ganancias de Microsoft son mayores al PBI de un montón de países. Entonces no se puede pensar a una empresa como Microsoft como algo chiquito. Sin embargo, la teoría que estudia cómo toma decisiones Microsoft es la teoría microeconómica. Entonces, microeconomía, estudio de las decisiones de los agentes individuales. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, de cómo se comportan los agregados económicos. Independientemente de si ese agregado económico, independientemente de quién esté detrás de ese agregado, si están los empresarios, los familias, los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, un agregado económico es la evolución de precios, o sea, la inflación. La inflación es un estudio macroeconómico. Ahora, no importa si la inflación es culpa de los consumidores, culpa del Estado, culpa de la empresa, no importa. La inflación se estudia, ¿sí? Como fenómeno, independientemente de la decisión individual. ¿Cómo dijo? Macroeconomía estudia. Los agregados, ¿sí? Las variables agregadas. Por ejemplo, el consumo. ¿Cómo evoluciona el consumo en la Argentina? No importa si consumió el empresario, consumió la familia, consumió el jubilado, consumió el trabajador, consumió el Estado. El consumo se comporta de determinada manera. La variable agregada consumo varía de determinada manera. Se comporta de esta manera. ¿Se entiende la diferencia entre macro y micro? Se reentiende la diferencia, pero los nombres es como que son confusos. ¿Qué cosa, por ejemplo? No, que microeconomía, vos lees microeconomía y lees macroeconomía y se entiende otra cosa, pero en realidad la definición es otra. Claro, se entiende chico y grande, pero no es chico y grande, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, si yo quiero estudiar el consumo en herradura, es un estudio macroeconómico. Si quiero estudiar las decisiones de inversión de Apple, Apple, es un estudio microeconómico. Y por supuesto que la decisión de inversión de Apple incluyen un montón más de dinero, digamos, en términos de volumen de dinero mucho más importante que el consumo en herradura. Sin embargo, el consumo en herradura es un estudio macroeconómico y cómo invierte o cómo toma decisiones Apple para invertir es un estudio microeconómico. Por último, para terminar acá, porque si no me van a decir que estamos tardando mucho. Estamos siendo explotados por el profesor. Yo puedo dar clase de 20 horas. El tema es que ustedes entiendan. Bueno, fundamentalmente la economía tiene que responder 3 preguntas. 3 preguntas. La primera pregunta está relacionada al problema fundamental de la economía. No hay bienes para satisfacer todas las necesidades. Entonces tenemos que decidir qué necesidad vamos a satisfacer. Entonces, la primera pregunta fundamental que tiene que responder la economía como ciencia es ¿qué producir? ¿Qué producir? No se puede producir todo. Pues entonces, ¿qué producimos? La primera pregunta. ¿Qué producir? La segunda pregunta, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué producir? Pues hay toda esta cantidad de necesidades. Bueno, de todas estas necesidades tenemos que decidir qué vamos a producir y entonces, indirectamente, qué necesidades vamos a... Una vez que decido qué producir, para producir siempre hay un montón de formas de producir lo mismo. ¿Sí? Supónganse que yo quiero poner un negocio de comida. Digo, bueno, ¿qué come la gente? ¿Puedo poner un negocio, una pizzería, una hamburguesería o puedo poner una casa que venda sushi? Entonces digo, bueno, ¿qué voy a poner? No puedo poner todo. Puedo poner o compro para hacer pizza, o compro para hacer queso, o compro para hacer sushi. Bueno, como yo supongo que la gente en Formosa le gusta más la pizza que el sushi, voy a producir pizza. Entonces voy a poner una pizzería. Ya decidí qué producir. Pizzas. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo producir? Puedo hacer la masa, comprar la masa hecha, hacer horno de barro, hacer horno a leña, hacer horno de gas, ¿se entiende? Hay muchas formas de producir el mismo bien que quiero producir.
Entonces, a la primera pregunta, que es ¿qué producir?, tengo que agregarle una segunda pregunta, que es ¿cómo producir? ¿Qué alternativa de producción es la mejor? Y una vez que yo digo, bueno, no puedo producir todo, produzco esto. Puedo producir de un montón de formas, elijo esta forma de producción. Una vez que tengo el producto, porque decidí qué producir y cómo producirlo, la tercera pregunta es, bueno, ¿para quién estoy produciendo? Tampoco voy a producir para todo el mundo. ¿Para quién voy a producir? Esas son las tres preguntas que la economía tiene que responder. ¿Qué producir? ¿Qué se le puede agregar una pregunta que es qué y cuánta cantidad? Pero ¿qué producir? ¿Qué implica cuánta cantidad? ¿Qué producir? ¿Para quién voy a producir? ¿Se refiere a qué sector de mercado va a ir apuntado? ¿Qué voy a producir? Dice, en general. Vos pensalo en genérico todavía, Néstor. Después vamos a ir afinando eso. Pero es, ¿qué producir? ¿Cuánta cantidad? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esas son las tres preguntas que la economía se tiene que ocupar de responder. La segunda pregunta para el viernes es... Profe, ¿qué producir después? ¿Cómo producir y para quién producir? La pregunta para el viernes es... La primera pregunta es, piensen si viene en línea. La segunda pregunta es, ¿qué elementos va a considerar la economía para responder estas tres preguntas? No quiero respuestas correctas del libro. No me interesa la respuesta correcta. Con nuestras, por lo que nosotros pensamos. ¿Qué elementos dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué elementos? Va a tomar o va a considerar la economía para responder estas tres preguntas. Y no quiero respuesta del libro, quiero respuesta de ustedes, quiero que ustedes piensen. A mí la respuesta del libro que copian no me sirve, tampoco le sirven a ustedes. Piensen, ¿cuáles son los elementos que va a tomar en consideración la economía para resolver esas tres preguntas? ¿Estamos? Estamos. Bien. Perfecto. Nos vemos el viernes a las 1:30. Sí, profe. Sí, profe. Duda, cambios, sugerencias que ustedes tengan en el grupo. Va a mandar en el grupo más el link y para volver a entrar el viernes. Voy a pasar al grupo el link. Ahora que ya tenemos un grupo de WhatsApp, lo pasa ahí. Dale. Bueno, estamos entonces... Vamos, profe. Estamos. Bueno, nos Nos vemos vemos, entonces el viernes. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente, profe. profe. Chao. Profe. Chao. 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 Profe. Sí. Yo entré tarde a este Zoom. En Sí. el anterior se había cortado cuando había dicho que la economía positiva es una economía y ahí se cortó. No sé qué quiso terminar de decir. Que la economía positiva se dice que es objetiva, porque intenta describir los hechos de la realidad tal cual son, sin juicios de valor sobre eso. A diferencia de la economía normativa, que intenta establecer juicios de valor y por lo tanto aplicar política económica para sostener algo que le parece bien, cambiar algo que le parece mal. Bueno, dale, gracias, profe. Nos vemos. Profe, una última cosita. Sí, sí, sí. De la pregunta que usted dijo, ¿qué elementos va a tomar en consideración la economía para responder esas tres preguntas? Para responder la pregunta de qué producir, cómo producir y para quién producir. Profe, y usted en la parte de teoría de la microeconomía, usted dio unos par de ejemplos después de que dijo estudiar las decisiones de los agentes económicos. ¿Me podría dar un ejemplo? Sí, un ejemplo. Bueno, cómo las familias consumen, cómo las empresas invierten, Claro. cómo va a determinar una empresa el precio al que quiere vender un producto, cómo va a definir la familia qué producto consume y qué producto no consume. Son Claro, decisiones claro. individuales de los agentes económicos. Claro, claro. Bueno, profe, Dale. muchas gracias. No, Nos por favor. vemos. Nos vemos, chao, chao.